Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Espero que bien. Mm, Bueno, yo a veces me fijo si hay saludo, si hay alguien del otro lado, porque de este lado yo nunca sé si son 3 personas, 30 o 300 los que están conectados. Es muy hincha pelota dar clase de esta forma. Hoy me agarró un poco de nostalgia por el tiempo que hace más de un año que no piso la facultad, que era simplemente ir, tomar un café, charlar, dar clase, volver a tomar café. Este, Era muy lindo. Bueno, no sé si este año podremos hacer algo de eso. Pero bueno, eh, otro de los problemas que he tenido hoy, además de la nostalgia, es que a lo mejor por eso empecé a extrañar un poco la presencialidad. Que con estos cambios de, de claridad, de oscuridad que va teniendo la mañana, ¿no? A veces no sé dónde empezar el video, porque no tengo buena luz o, por ejemplo, hoy no sabía cómo ubicarme porque tengo un reflejo blanco en los ojos que no sé si es del aire acondicionado, que es lo único que no puedo cambiar en este lugar. Este, Así que bueno, me veo con una franja blanca en los ojos y bueno, supongo que ustedes estarán viendo lo mismo. Así que bueno, es horrible, pero voy a arrancar. Después de dar tantas excusas, voy a arrancar. Bueno, lo que tenemos para hoy no es terminar un poco el escrito de vigencia del psicoanálisis. No queda mucho. Eh, es un texto relativamente fácil, creo yo. Eh, para lo que viene es bastante fácil. Vieron que habíamos arrancado que desde el nacimiento del psicoanálisis es que se han levantado ciertas resistencias. Alguien me preguntaba en el Facebook qué quiere decir que había resistencia. Resistencia quiere decir que generó cierto rechazo en un principio en la sociedad por las cosas que el psicoanálisis decía. Lo habíamos visto también en relación al narcisismo universal, ¿no? A la herida, a la estocada al narcisismo del yo, al narcisismo universal. También incluso a las desviaciones, digamos, ¿no? Justamente por no ser aceptado alguna de sus conceptos esenciales, es que desde el mismo interior del psicoanálisis se ha intentado suavizar lo que, lo que el psicoanálisis tenía de más subversivo, suavizarlo volviendo a una teoría de un yo autónomo, como habíamos visto en que había sucedido en algún momento, ¿no? Y que, bueno, en algunas instituciones internacionales de psicoanálisis todavía sucede. De hecho, el psicoanálisis, tal como Freud lo planteó, tiene sus seguidores y su desarrollo importante en Argentina, en Francia, pero no así en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia. Eh, y es realmente bastante notable, ¿no? Que al día de hoy todavía existan críticas y ataques tan furibundos contra el psicoanálisis, ¿no? Después de más de 100 años de haber, digamos, de dar cuentas, de mostrar que es un método terapéutico, que es sí, un método para que la gente se sienta bien y que de hecho
la gente se siente bien cuando hace un psicoanálisis. O sea que es notable que, ¿no? Que pese a tanta demostración de lo bien que ha hecho como método terapéutico, existan todavía ataques eh, como uno de los más de los últimos, ¿no? Que es la publicación del libro negro del psicoanálisis, donde se dice directamente que cómo andar mejor en la vida sin Sigmund Freud, ¿no? Eh, yo había puesto un chiste como así como portada de esta clase de Tute, que es un humorista gráfico este, muy interesante porque tiene muchas, muchos, mucho humor en relación al psicoanálisis. Y en el chiste que les ponía hoy, decía como que el paciente había encontrado el inconsciente. Bueno, y un poco tenía que ver con la clase de hoy porque eh, el que encontró el inconsciente fue Freud, pero hay algunos de otras teorías que también se atribuyen a haber encontrado un inconsciente, pero más del tipo neurológico, que no es el que plantea Freud. Eh, por ejemplo, en el texto este que ustedes están viendo, Vigencia del Psicoanálisis, van a encontrar que una de las críticas, como decía antes, últimas, es la que plantea el libro negro del psicoanálisis. Entonces, da como para hacerse la pregunta, ¿de dónde viene el ataque hoy al psicoanálisis? Bueno, al leer ese libro, digamos, vemos que el ataque viene dirigido desde las neurociencias. ¿Eh? Es desde ahí donde recibe hoy el ataque del psicoanálisis. O por lo menos este es lo que refleja este libro, ¿no? Cada tanto también, ese libro fue publicado y la propaganda del libro fue publicada en su momento en el diario Nación. Cada tanto aparecen en el diario Nación artículos científicos, entre comillas. Algunos son muy interesantes, pero los que tienen que ver con los fenómenos psíquicos son científicos, creo yo, entre comillas. Generalmente el título es Se descubrió la enzima que produce la esquizofrenia. Después cuando uno lee el artículo encuentra que dice que bueno, se ha encontrado tal enzima, tal neurotransmisor, qué sé yo qué, en el 3% de los pacientes. Uno sigue leyendo la nota, qué sé yo, de una universidad de, qué sé yo, bueno, no sé, Estocolmo, por ejemplo. Han descubierto los investigadores que en el 3% de la población se encuentra esta enzima, de la población esquizofrénica. Bueno, después resulta que el artículo dice que también se han encontrado en el 3% que no son esquizofrénicos. Conclusión, vamos a seguir investigando, ¿no? Pero el título es, bueno, se descubrió el gen o la enzima de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, las neurociencias es todo un campo de ciencias, de saberes, de estudios, de investigaciones muy importantes, que han hecho avances y descubrimientos muy importantes para el conocimiento, el estudio del cerebro, del sistema nervioso, de los mecanismos de los neurotransmisores, la sinapsis, la memoria, la morfología, la farmacología. Impresionante el campo de descubrimientos que ha producido con la ayuda de distintas ciencias, digamos, ¿no?
Eso es realmente para destacar todo el avance. Hoy se puede estudiar el cerebro, como dicen neurobiólogos, en movimiento, ¿no? El cerebro vivo, digamos, ¿no? Se puede estudiar cómo funciona. Habría que sumar también ahí una personalidad destacada que es Eric Kandel. Eric Kandel es un neurobiólogo, creo que es. En el año 2000 recibe un premio Nobel en medicina porque él hace unas investigaciones muy, muy impresionantes, realmente. Publica un libro que se llama En busca de la memoria, creo. Es muy, muy didáctico como lo explica, realmente es fascinante. Él gana el premio Nobel porque basándose en estudios sobre los mecanismos moleculares que utiliza el cerebro para almacenar recuerdos. Es decir, estudia la memoria, cómo se producen ciertos cambios en la sinapsis que hacen que exista la memoria, digamos, ¿no? Neuronal. Estudia todos esos mecanismos neuronales. Bueno, la verdad que es un estudio muy, muy impresionante el que hace, por eso decía que es para destacar todo el desarrollo que se ha hecho en relación a las neurociencias. Es decir, también hay ciertas psicologías adosadas. Es decir, como que hay ciertas psicologías que a las neurociencias les vienen mejor. No es el caso del psicoanálisis, pero sí, por ejemplo, la psicología cognitiva y la psicología comportamental, ¿no? ¿Por qué? Porque las neurociencias explican el funcionamiento biológico, la base biológica del funcionamiento mental y de la conducta. Por lo tanto, las psicologías que mejor le vienen son las que intentan explicar lo psíquico, ¿no? Por el lado de la mente y la conducta con un basamento biológico, ¿no? ¿Cuál es la confusión para mí o para nosotros, para los que estamos pensando los fenómenos psíquicos? Para nosotros la confusión es tomar un circuito neuroquímico como si fuera el funcionamiento psíquico, ¿no? Como si todo el funcionamiento neurobioquímico alcanzara para explicar lo que sucede en la subjetividad. Es como si la base neurológica pudiera explicar la experiencia subjetiva. Lo estoy diciendo de distintas formas. Conclusión, que la biología de todas las respuestas. Esa para mí es como el exceso, ¿no? En donde algo deja de ser científico para empezar a ser como una totalización del saber que deja fuera al sujeto, ¿no? Nosotros vimos que el sujeto, la subjetividad, corre por otro campo, por otro carril, digamos, ¿no? Lo vamos a volver a decir. Pero es como si se pensara algo así, ¿no? Un circuito parecido a esto que les voy a decir. A un estado psíquico, a un fenómeno psíquico, le corresponde un orgánico, ¿no? Entonces, si me pongo a estudiar lo orgánico, puedo sacar conclusiones sobre lo psíquico, ¿sí? Ese es un poco el circuito.
Bien, pero es como yo les planteaba con un ejemplo simple, pero que no es mío el ejemplo, les aclaro, es de un neurobiólogo muy famoso que da charlas y show por televisión, ¿no? Como es Facundo Manes, que ahora parece que se va a dedicar a la política, bien por él. Que él dice que, bueno, si resulta que el altruismo genera dopamina y la dopamina es la hormona que genera la felicidad, entonces hagamos obras de bien porque eso nos va a hacer felices, digamos, ¿no? Este es un poco el, el, el circuito que plantea. Bien. Como les decía, no es un ejemplo propio, ¿no? Es un ejemplo que plantean, que se plantea desde estas teorías. Entonces, nosotros creemos que ahí hay, desde el campo de la neurobiología, que es un campo enorme de descubrimientos impresionantes que nos han hecho muy bien a la humanidad, para el estudio de lo humano, es en relación a la explicación de los fenómenos psíquicos un reduccionismo, ¿no? ¿Por qué? Es el reduccionismo explicar todo y absolutamente todos los fenómenos, calcular todo el fenómeno humano, el fenómeno psíquico, desde solo el punto de vista biológico, ¿no? Entonces ahí hay un exceso y hay un exceso, digamos, ¿no? de totalización del saber y un reduccionismo en tanto deja fuera el sujeto, ¿no? Entonces digo, vuelvo. Solamente tienen que saber ustedes de este texto desde dónde viene hoy la crítica, desde dónde se defiende el psicoanálisis o trata de conservar, de poner en valor, de rescatar, de cuidar la porción subjetiva que escapa a la explicación estrictamente biológica. Entonces, ¿qué pensamos desde el psicoanálisis? Bien, desde el psicoanálisis pensamos, y esto es lo que vamos a demostrar al cabo de unas cuantas clases más, ¿no? Que es la palabra del otro. Ustedes ya saben, cuando digo otro, a quién me refiero, ¿no? Ya, si no, vayan nuevamente a las clases anteriores porque lo hemos trabajado ya bastante, ¿no? No quiero abundar otra vez sobre este tema, pero bueno, es la palabra del otro la que para nosotros va a terminar todo, va a dar, va a terminar de armar todo ese circuito y esa red neuronal, ¿no? Sin la palabra del otro, sin la palabra de la mamá, sin la palabra del otro que lo aloje, que le habla de esa forma tan particular, que le transmite sus deseos, sus miedos, sus frustraciones, su amor, su ilusión, sus ideales, ¿no? Esa palabra que viene cargada para el sujeto desde antes de nacer y que la va a que la va a tener que soportar durante mucho tiempo, porque hay mucho tiempo de crianza hasta que el sujeto puede empezar a poner un corte con el otro. Bueno, toda esa palabra del otro es la que va a terminar de armar el circuito neuronal. Sin la palabra del otro, no solo no nos vamos, esto es muy importante, no solo no nos vamos a constituir como sujetos, sino que va a estar en juego incluso nuestra propia subsistencia biológica. Es decir, no solamente nos vamos a constituir en una subjetividad, ¿no? Y que vamos a ser seres únicos, independientes y bueno, vamos a tener nuestro desarrollo psíquico normal, etc. No, sin la palabra del otro,
sin la palabra del otro en los primeros momentos de la vida y por mucho tiempo, no se termina de armar el circuito neuronal. No solamente no se termina de armar el circuito neuronal, está en juego incluso, sin la palabra del otro, está en juego la propia existencia biológica, la propia vida, ¿no? De hecho, es decir, no podríamos, no tendríamos chance de sobrevivir ni siquiera biológicamente sin la palabra del otro, ¿no? Sin tener alguien que nos hable, que nos hable. Esto es así. Digamos, hay, hay un libro muy, eso famoso ya, un librito muy interesante que es de un psicoanalista que fue discípulo de Freud, más o menos en la década del 50, 1945 creo que hizo estudios sobre la afectividad en los niños. Este psicólogo que nació en Viena, pero que murió en Estados Unidos, se radicó en Estados Unidos, se llamó René Spitz. Y él estudió, además de estudiar psicoanálisis, ser discípulo de Freud, observó lo que se producía en ciertas manifestaciones y sobre las carencias afectivas en los niños que habían sido abandonados o que estaban hospitalizados, ¿no? Niños también en orfanatos, en niños muy pequeños, y observó que, bueno, a los niños que por alguna razón, bueno, se los alimentaba, se los cambiaba, se los cuidaba, pero no se les hablaba, empezaban a tener síntomas muy severos. Al cabo de pocos meses, ¿no? Niños que estaban hospitalizados y abandonados, sobre todo en el primer año de vida. El libro de él se llama El primer año de vida, creo que se llama así. Bueno, no lo tengo, lo presté y nunca me lo devolvieron ese libro, pero creo que se llama así. El primer año de vida de un niño. Él observa ahí que a los pocos meses que no se le hablaban a estos niños, perdían el gesto de la sonrisa, entraban en un mutismo, en una anorexia, en una depresión y morían bastante rápidamente, ¿no? Al cabo de pocos meses sucedía esto y se revertía, ¿no? Si al cabo de 4 o 5 meses encontraban bueno, alguien que pudiera hablarles, digamos, ¿no? Por ejemplo, una enfermera que se encariñara, ¿no? Y hablara o se dirigiera en forma distinta con algún niño o algún niñe, ¿no? De los que estaban ahí abandonados u hospitalizados, digamos, ¿no? Esto se tiene en cuenta hoy muy especialmente, sobre todo en las salas de neonatología, que bueno, que el niño ahí o el niñe no pierda ahí el afecto, así sea un bebé que está en neo, que está con sondas, que está, bueno, que no perder ese lazo con la madre, con el padre, con alguien que le hable, que bueno, eso ha sido muy importante y creo que se cuida bastante en estos lugares, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con estos descubrimientos, ¿no? Que sin la palabra del otro no terminamos de armar ni siquiera
nuestra red, nuestra plasticidad neuronal. Es decir, que un sujeto no se va a desarrollar solo por lo que tenga escrito en su código genético. Insisto, todo el campo de lo que ha descubierto la genética es inmenso, es maravillosamente impresionante y agradecemos esos descubrimientos de la genética, del genoma humano, pero es la influencia del otro la que hace que se expresen o no ciertos genes, ¿no? Esto también está planteado en este libro de Kandel, ¿no? Que les decía hace un momento, ¿no? Es decir, como que bueno, yo no me voy a meter en todo ese tema, que es un tema fascinante, que es lo que tiene que ver con la epigenética, ¿no? No estrictamente la genética, sino la epigenética quiere decir cómo la influencia exterior tiene consecuencias sobre el desarrollo genético, sobre los genes. Hace que se expresen o no ciertos genes que estaban dormidos. Entonces, desde estas teorías que plantean que hay un inconsciente neuronal, nosotros podemos afirmar que un inconsciente solo es posible pensado como lo pensó Freud, digamos, ¿no? Es decir, que haya inconsciente implica que haya lenguaje, que haya un otro que transmita el lenguaje. Es decir, que no hay un inconsciente neuronal, el inconsciente no está almacenado en las neuronas. Ya vamos a ver cómo se almacena el inconsciente, cómo se registra el inconsciente. El inconsciente es producto del lenguaje que le viene del otro. No es neuronal, no está en el sistema nervioso, no está en los genes, está en el lenguaje que le viene del otro, está, y es el próximo tema que nosotros vamos a ver, está en el diálogo, está en la palabra que tenemos con el otro. Es más, no solamente en el diálogo. Ya les puedo ir avisando que lo que vamos a ver es que el inconsciente se registra, aparece en el diálogo, pero no cualquier diálogo, sino en los momentos donde el diálogo fracasa, donde el diálogo se viene a pique, donde el diálogo trastabilla, donde uno quiso decir una cosa y dijo otra, ahí tenemos un efecto del inconsciente. Ahí tenemos una grieta en el diálogo, es decir, ahí tenemos una grieta en el yo, en la conciencia, y si abrimos esa grieta vamos a ver que ahí está hablando el inconsciente. Entonces, no es el diálogo de la comunicación, de la comunicación de un emisor que tira un mensaje a un receptor que a su vez recibe ese mensaje, ¿no? Y hay una vuelta sobre el emisor. No, es el diálogo donde este circuito se cae, digamos, fracasa, ¿no? ¿Qué es lo que el psicoanálisis ha relevado muy bien? Que son los fallidos, ¿no? Los fallidos linguales, los fallidos del habla, cuando uno dice algo y o se olvida de lo que quería decir, lo tiene en la punta de la lengua y no lo puede decir, y uno se pone como loco, pero no hay forma de que la conciencia registre o pueda volver a traer eso que se perdió. Bueno, esos son efectos de lo inconsciente, es decir, eso es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. O sea que, entonces, el inconsciente no está en las neuronas, también está en los sueños, ¿no? También vamos a ver, no vamos a tener tiempo este año de ver cómo funciona en el relato de un sueño
cómo funciona la estructura del inconsciente, ¿no? Es decir, que entonces Freud se desprendió de todo lo que era el campo de la neurología, siendo el neurólogo, y empezó a registrar que había otro modo de memoria, que no era la memoria neuronal, no era la memoria neuroquímica, ¿no? Sino que era una memoria registrable por otros carriles, con otros elementos. Lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora es cuáles son esos elementos de cómo se registra el inconsciente. Vamos a ver los efectos del inconsciente, que son, como les decía, estos fallidos. Estos fallidos son típicos, digamos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice algo que no quería decir y que produce un cierto malestar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, dije algo y uno dice tierra, tragame, digamos, ¿no? Como uno dijo algo que se lo mandó, ¿no? Metió la pata o dijo algo que no tenía que decir, como no quería decir. Seguramente algunos de ustedes recordarán alguno de esos fallidos. Bueno, querer decir una cosa y decir justamente la contraria, ¿no? Y también relevó que había fenómenos como los síntomas. Síntomas, ¿qué serían los síntomas? Bueno, hoy el 80% de la gente que consulta en los distintos consultorios psicológicos, consulta, les podría decir, por ataque de pánico. Bueno, hoy es el síntoma de moda, ¿no? Que se presenta con características bastante similares, digamos, ¿no? Una cuota de ansiedad, de sensación de muerte, eso es algo que se repite, mucha ansiedad, dolor de pecho, a veces insomnio. Bueno, hay como una pequeña variedad de signos ahí. Y bueno, y que no se sabe bien de dónde, bueno, por qué ocurre, por qué vino y a veces no se sabe cómo se va y cómo vuelve, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, que esto les pasa desde hace mucho tiempo o que le ha pasado y se le ha ido, pero que no saben muy bien de qué se trata eso que le pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo Freud reconoce ahí que hay algo del orden de lo inconsciente, de la estructura inconsciente que se pone en juego de la misma forma en el síntoma, en los fallidos, en los sueños, y también él ubica ahí los chistes, ¿no? No los chistes del humor, el que uno hace un cuento y un chiste, sino el chiste es esa agudeza, esa palabra que alguien puede decir en un momento y causa un efecto de sorpresa y de risa, ¿no? Porque es como si uno dijera, bueno, a veces, no sé si, bueno, seguramente les ha pasado, ¿no? Uno dice una palabra que causa risa, pero esa palabra uno no la midió. Es decir, no es que hubo un desarrollo consciente donde, bueno, se estaba hablando de determinado tema, entonces, bueno, yo pienso ahora cuando hablen de esto, yo voy a decir esta palabra y esta palabra justa acá va a causar determinado efecto. No, es una palabra que surge y uno va a decir, ¿quién pensó ahí? ¿No? Porque no fue la conciencia la que pensó en esa palabra. Es decir, hubo algo que tiene que ver con esa palabra, con ese
con esa agudeza, ¿no? con esa sorpresa que tiene también la misma estructura del inconsciente. Y que, bueno, según Freud, digamos, y según lo que nosotros pensamos también, es que tienen un mensaje, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ese es un mensaje que hay que descifrar. El sueño es un mensaje que hay que descifrar, el síntoma es un mensaje inconsciente que hay que descifrar, y los chistes también son mensajes que hay que descifrar, los fallidos también. Entonces, lo que vamos a ver a partir de las próximas clases tiene que ver con esto, ¿no? Y como bueno, ya que ustedes no me hacen muchas preguntas, les voy a dejar una pregunta yo. Respecto del tema que estábamos hablando sobre las neurociencias, lo psíquico. La pregunta es, ¿el cerebro piensa? ¿El cerebro piensa? Esa es una pregunta. ¿El cerebro piensa o resulta que cuando nosotros pensamos algo sucede en el cerebro? ¿Cómo es la cosa? El cerebro piensa, el cerebro secreta pensamientos como el hígado secreta bilis. Bueno, les dejo esos enigmas. Si quieren me los contestan en Facebook. Armamos un foro de debate, la seguimos por ahí. Pero bueno, este es un poco el tema de esta clase. No hay... me parece que esto es lo principal, no hay mucho más. Lamento no poder tener un ida y vuelta para armar, para ver qué piensan, por dónde van sus preguntas. Y estudien, ya tienen cargado en la página de la cátedra del aula virtual, ya tienen el texto que es sobre psicopatología de la vida cotidiana. Es un texto donde van a ver unos lapsus, unos fallidos del propio Freud, donde empieza a ver cómo funciona esta conciencia, este diálogo que trastabilla y con qué se encuentra, ¿no? Con qué se encuentra cuando empieza a abrir esa grieta que se produce en el diálogo, esa caída que se produce en el diálogo, de alguien que está hablando de una cosa y de pronto se encuentra con que el diálogo ahí fracasó, hay algo ahí que hubo una sutileza que si la abrimos, si no la dejamos pasar, nos conecta con una serie de representaciones y pensamientos que no estaban a disposición de la conciencia ni del yo, ¿no? Abren como a un pensamiento que dice algo muy esencial, muy fundamental de nuestra propia subjetividad, ¿no? Entonces vamos a ver uno de esos ejemplos. Estén atentos a sus propios fallidos, ¿no? Bueno, y después si da, yo les cuento algunos míos que son memorables para mí, ¿no? Que me han causado mucha gracia y también alguna conmoción en su momento. Bueno, estudien esos textos que son realmente fascinantes porque se van a encontrar con algo muy distinto, con algo que no han visto seguramente nunca en sus vidas, cómo funciona el inconsciente y cómo Freud, de esos elementos de la subjetividad que habían sido como dejados de lado por la ciencia, porque hasta Freud nadie se había puesto a estudiar los sueños
como lo estudió él. Nadie se había puesto a estudiar los problemas de las fallas del lenguaje, como son los fallidos. La gente estudiaba la comunicación, el lenguaje, pero no la falla del lenguaje. Y tampoco nadie había estudiado los síntomas, no como si fueran un problema orgánico, sino como un mensaje cifrado, un mensaje a descifrar de un componente de lo psíquico que no era la conciencia, ¿no? Entonces van a meterse en un mundo, me parece que bueno, es muy interesante, muy fascinante y que nos ha permitido a lo largo de más de 100 años, con este método de descifrar eso que hay en el inconsciente, que la gente se sienta un poco mejor, ¿no? Bueno, los dejo y nos vemos en la clase que viene, ¿eh? Bueno, chao.